¿Qué sucede cuando una mujer embarazada de 8 meses entra al tribunal con un brazalete de monitoreo electrónico arrancado en sus manos y le dice al juez que si proteger a su hijo es un crimen, que la juzgue por eso? En la sala del juez Caprio, Aaliyah Brooks llegó no a suplicar, sino a luchar. Lo que pasó después conmovió a todos los presentes y se convirtió en uno de los momentos más poderosos en la historia de ese tribunal. Suscríbete ahora, porque esta historia te tocará el corazón. Era un jueves lluvioso de octubre cuando las puertas del Tribunal Municipal de Providence se abrieron y entró Aaliyah Brooks. Tenía 26 años, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido mucho más. Estaba en su 8º mes de embarazo, su vientre prominente visible incluso bajo la sudadera holgada y gris que llevaba puesta. Caminaba lentamente, con esa forma particular en que caminan las mujeres en las últimas etapas del embarazo, una mano constantemente apoyando su espalda baja, cada paso claramente requiriendo esfuerzo. Pero no fue su embarazo lo que hizo que la sala entera se quedara en silencio cuando entró. Fue lo que llevaba en su mano derecha, un brazalete de monitoreo electrónico, el dispositivo negro y voluminoso que se usa para rastrear a personas bajo supervisión judicial. Y no lo llevaba en su tobillo donde debería estar. Lo llevaba en su mano, arrancado, con cables expuestos y bordes que parecían quemados. Aaliyah no entró con la cabeza baja como muchos acusados. No entró con miedo o sumisión. Entró con la determinación feroz de una madre protegiendo a su hijo. Sus ojos, aunque rodeados de círculos oscuros de agotamiento, brillaban con una mezcla de rabia contenida y desesperación resuelta. Llevaba pantalones deportivos negros que se estiraban sobre su vientre, zapatillas deportivas gastadas, y esa sudadera que se veía como si hubiera sido usada durante días sin parar. Su cabello, largo y rizado, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. No llevaba maquillaje. Tenía la apariencia de alguien que había pasado por un infierno en las últimas 48 horas y que ya no tenía energía para preocuparse por apariencias. Pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía ese brazalete como evidencia, y no como admisión de culpa, que transmitía que esta mujer no había venido a pedir misericordia. Había venido a demandar justicia. El juez Frank Caprio, a sus 80 años, había visto prácticamente todo tipo de caso en su larga carrera. Pero incluso para él, la imagen de esta mujer joven y embarazada sosteniendo un dispositivo de monitoreo arrancado era inusual y profundamente perturbadora. Se quitó las gafas lentamente, ese gesto característico que hacía cuando sabía que estaba frente a algo más complejo de lo que parecía en la superficie. El secretario del tribunal se puso de pie y comenzó a leer los cargos con voz formal. El Estado contra Aaliyah Marie Brooks. Cargos originales. Obstrucción del tráfico. Nuevos cargos. Remoción no autorizada de dispositivo de monitoreo electrónico. Violación de términos de libertad supervisada. Durante la lectura, Aaliyah no se movió. Simplemente se quedó allí, una mano sosteniendo el brazalete, la otra apoyando su vientre, respirando con cierta dificultad. Su abogado de oficio, una mujer joven de unos 30 años, llamada Jennifer Martínez, le susurró algo al oído, pero a Aaliyah negó con la cabeza firmemente. Lo que fuera que Jennifer le había aconsejado, Aaliyah claramente tenía otras ideas. El juez Caprio miró los documentos frente a él. Luego miró a Aaliyah. Había algo en su lenguaje corporal, en la forma en que se sostenía a pesar de su evidente agotamiento físico, que le decía que había una historia aquí que los documentos no contaban. «Señora Brooks», comenzó el juez con su voz característica, firme pero no hostil. «Veo que fue puesta bajo supervisión con monitoreo electrónico hace 3 semanas por un cargo de obstrucción del tráfico. Y ahora se presenta aquí habiendo removido ese dispositivo sin autorización. ¿Puede explicarme por qué hizo esto?» Aaliyah levantó la cabeza, sus ojos encontrándose directamente con los del juez. No había desafío en su mirada, pero tampoco había sumisión. Había determinación pura. «Porque soy una madre, no una criminal». Las palabras cayeron en la sala como piedras en agua tranquila, creando ondas de susurros entre los espectadores. El fiscal, un hombre de mediana edad llamado Thomas Reynolds, frunció el ceño y comenzó a tomar notas furiosamente. El juez Caprio se inclinó ligeramente hacia adelante. «Señora Brooks,
Entiendo que está embarazada y que eso añade dificultades a su situación, pero la ley es clara sobre la remoción de dispositivos de monitoreo. Necesito que me explique qué sucedió. Aliyah respiró profundamente, su mano apretando su vientre como si estuviera buscando fuerza de su bebé nonato. Cuando habló, su voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. Su señoría, hace 3 semanas me detuvieron por obstrucción del tráfico. ¿Sabe cuál fue mi crimen? Mi auto se averió en medio de una intersección a las 10 de la noche. Estaba sola, embarazada de 7 meses, y mi auto simplemente murió. Puse las luces de emergencia. Llamé a una grúa. Estaba esperando ayuda. Se detuvo. Sus ojos comenzaron a humedecerse, pero parpadeó rápidamente, negándose a llorar todavía. Llegó un oficial. Le expliqué la situación. Le mostré que estaba embarazada, que había llamado a una grúa, que solo necesitaba 20 minutos. ¿Y sabe qué hizo? Me dijo que estaba obstruyendo el tráfico intencionalmente. Me dijo que mi embarazo no era excusa. Y cuando le pedí que por favor esperara hasta que llegara la grúa porque no me sentía segura dejando mi auto allí sola de noche, me acusó de desobediencia. Un murmullo recorrió la sala. El juez Caprio levantó la mano pidiendo silencio y asintió para que Aliyah continuara. Me arrestaron esa noche, su señoría. Me pusieron esposas, estando embarazada de 7 meses. Me llevaron a la estación y me dejaron sentada en una silla dura durante 4 horas antes de que alguien siquiera me preguntara si necesitaba agua o ir al baño. Su voz comenzó a quebrarse, pero ella se forzó a continuar. Me acusaron de comportamiento peligroso durante el embarazo. Dijeron que estaba poniendo a mi bebé en riesgo al negarse a cooperar. Me pusieron levantó el brazalete, como condición de mi liberación. Me dijeron que tenía que reportarme 2 veces al día, en persona, a la oficina de supervisión. El juez Caprio frunció el ceño. ¿2 veces al día? ¿En persona? Sí, su señoría. A las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Todos los días. Sin excepciones. Y la oficina está a 40 minutos de mi casa en transporte público, porque no tengo auto desde que lo remolcaron esa noche, y no he podido pagar para recuperarlo. Aliyah se detuvo para respirar, claramente agotada solo de hablar, pero había más que necesitaba decir. Ayer, continuó, ayer llovió todo el día, lluvia torrencial. Fui a mi cita de las 8 de la mañana. Llegué mojada, exhausta. A las 6 tenía que volver. Tomé el autobús, pero llegó tarde por la lluvia. Cuando llegué a la oficina, tenía 15 minutos de retraso. 15 minutos. Su voz se elevó ligeramente con frustración apenas contenida. Me hicieron esperar afuera, bajo la lluvia. Me dijeron que como había llegado tarde, tenía que esperar hasta que pudieran procesarme. Esperé 1 hora, su señoría. 1 hora bajo la lluvia, embarazada de 8 meses. No podía sentarme porque no había dónde. No podía caminar porque no había refugio. Toqué la puerta varias veces pidiendo ayuda. Me ignoraron. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Aliyah ahora, pero su voz permanecía firme. Y entonces, este brazalete comenzó a darme choques eléctricos, pequeños al principio, como hormigueo, pero luego más fuertes, dolían. Le grité al guardia a través de la puerta de vidrio. Le mostré el brazalete. Le dije que algo estaba mal, que me estaba lastimando. ¿Y sabe qué me dijo? Aliyah miró directamente al juez. Me dijo que no tenía prioridad, que esperara mi turno, que dejara de ser dramática. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el fiscal había dejado de escribir y miraba a Aliyah con expresión incómoda. Los choques empeoraron. Podía sentir que mi bebé se movía agitadamente cada vez que sucedía, y lo único en lo que podía pensar era: ¿y si esto le está haciendo daño a mi bebé? ¿Y si estos choques eléctricos están lastimando a mi hijo? Aliyah sostuvo el brazalete en alto para que todos lo vieran. Entonces lo arranqué, no porque quisiera escapar, no porque quisiera violar la ley. Lo arranqué porque tenía que proteger a mi hijo. Si eso me convierte en criminal, entonces soy criminal. Pero primero, soy madre. Colocó el brazalete sobre la mesa frente al juez. Ahora que todos podían verlo de cerca, era evidente que estaba dañado. Los bordes mostraban marcas de quemadura. Los cables expuestos se veían ennegrecidos. No era difícil creer que había estado mal funcionando. Su señoría, Aliyah continuó,
su voz ahora más suave pero no menos intensa. No tengo dinero para un buen abogado. No tengo conexiones. No tengo poder. Solo tengo a mi bebé, que nacerá en 4 semanas. Y si protegerlo significa que voy a la cárcel, si significa que me juzgan por criminal, entonces que así sea. Pero no voy a permitir que un dispositivo defectuoso lastime a mi hijo, mientras las personas que se supone deben protegerme me ignoran bajo la lluvia. Terminó con una declaración que resonó en cada rincón de la sala. Si proteger a mi hijo es un crimen, entonces júzgueme por eso. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Nadie se movió. Nadie habló. Todos los ojos estaban en el juez Caprio, esperando su respuesta. El juez miró el brazalete sobre su escritorio. Luego miró a Aliyah. Luego cerró los ojos brevemente, como si estuviera procesando no solo la información, sino el peso emocional de lo que acababa de escuchar. Cuando volvió a abrir los ojos, había algo diferente en su expresión. Ya no era solo el juez revisando un caso. Era un ser humano enfrentando una injusticia clara. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde dónde nos ves, porque lo que sucede después restaurará tu fe en la justicia. El juez Caprio se quitó las gafas completamente y las dejó sobre su escritorio. Se frotó el puente de la nariz, un gesto de cansancio y profunda preocupación. Cuando habló, su voz tenía una cualidad diferente, más personal, más afectada. Señora Brooks, comenzó lentamente, hoy no es usted quien está en juicio. La confusión cruzó el rostro de Aliyah. El fiscal Thomas Reynolds se puso de pie abruptamente. Su señoría, con el debido respeto, la acusada violó claramente. Siéntese, señor Reynolds. El juez lo interrumpió con una firmeza que no admitía argumento. Y escuche. Todos necesitamos escuchar esto. El juez se volvió hacia Aliyah. Señora Brooks, lo que usted acaba de describir no es justicia, es crueldad. Es una falla sistemática de las instituciones que existen supuestamente para proteger a los ciudadanos, no para torturarlos. Se puso de pie, algo que rara vez hacía durante los procedimientos. Usted fue detenida porque su auto se averió, no porque estuviera conduciendo peligrosamente, no porque estuviera intoxicada, no porque estuviera poniendo a otros en riesgo intencionalmente. Su auto se averió, y cuando pidió ayuda, cuando explicó su situación, fue tratada como criminal. El juez tomó el brazalete dañado y lo examinó de cerca. Luego fue puesta bajo supervisión electrónica, algo que generalmente se reserva para personas con riesgo de fuga o con historial de violencia. Usted no tiene ninguna de esas cosas. Su único crimen previo es, revisó los documentos, una multa de estacionamiento de hace 3 años que pagó a tiempo. Dejó el brazalete sobre la mesa con un sonido que resonó en el silencio. Y cuando este dispositivo comenzó a funcionar mal, cuando comenzó a darle choques eléctricos mientras estaba embarazada, pidió ayuda. Y fue ignorada. La dejaron bajo la lluvia durante 1 hora. Una mujer embarazada de 8 meses. Bajo la lluvia. Durante 1 hora. La voz del juez se elevó ligeramente, mostrando indignación apenas contenida. Y cuando finalmente hizo lo que cualquier madre haría, proteger a su hijo, es acusada de violar los términos de su supervisión. Esto no es justicia. Esto es vergüenza. Se volvió hacia el fiscal. Señor Reynolds, ¿tiene algo que decir en defensa de este tratamiento? El fiscal se puso de pie lentamente, claramente incómodo. Su señoría, entiendo que las circunstancias son lamentables, pero el protocolo es claro. Cuando un sospechoso... ¿Sospechoso? El juez lo interrumpió. ¿Sospechoso de qué? ¿De tener un auto que se averió? ¿De estar embarazada en público? ¿De tener el atrevimiento de pedir ayuda? El fiscal abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Se sentó nuevamente, derrotado. El juez Caprio se volvió hacia su asistente. Por favor, llame al Departamento de Supervisión de Libertad Condicional. Necesito hablar con quien sea que esté a cargo de este caso. Ahora. Mientras esperaban, el juez le preguntó a Aliyah sobre su situación. Ella explicó que era enfermera certificada, que había estado trabajando hasta hace 2 semanas cuando su doctor le ordenó reposo debido a complicaciones menores en el embarazo, que vivía sola porque el padre del bebé la había dejado cuando se enteró del embarazo.
que estaba haciendo todo lo posible para prepararse para la llegada de su hijo con recursos limitados. ¿Tiene familia aquí?, preguntó el juez. Mi madre vive en Georgia, su señoría. No puede venir por problemas de salud. Estoy sola aquí. El juez asintió con expresión pensativa. 10 minutos después, un supervisor de libertad condicional entró a la sala. Era un hombre de unos 45 años llamado Michael Patterson, quien claramente no estaba contento de haber sido convocado tan abruptamente. Señor Patterson, comenzó el juez sin preámbulos, ¿puede explicarme por qué una mujer embarazada de 8 meses fue puesta bajo supervisión electrónica con requisitos de presentarse 2 veces diarias? Patterson revisó sus notas. Su señoría, el oficial arresto determinó que la sospechosa mostraba signos de comportamiento errático y... El oficial está equivocado. El juez lo cortó. Y su comportamiento errático era estar varada con un auto averiado y pedir ayuda. ¿Eso le parece que amerita supervisión electrónica? Bueno, su señoría. También hubo el tema de desobediencia. ¿Desobediencia? Ella pidió esperar a la grúa. Eso no es desobediencia, es sentido común, especialmente para una mujer embarazada sola de noche. El juez sostuvo el brazalete dañado. Y este dispositivo estaba claramente defectuoso. Le estaba dando choques eléctricos. Ella pidió ayuda. ¿Por qué fue ignorada? Patterson se veía cada vez más incómodo. Su señoría, no tengo información sobre ese incidente específico. Necesitaría revisar. Entonces, revise. Ahora. Quiero el nombre del oficial que la dejó esperando bajo la lluvia. Quiero el nombre de quien ignoró sus pedidos de ayuda cuando el dispositivo comenzó a funcionar mal. Quiero un reporte completo en mi escritorio en 24 horas. Patterson asintió rápidamente y salió de la sala. El juez se volvió hacia Aliyah, quien había estado observando todo esto con una mezcla de incredulidad y alivio, apenas contenido. Señora Brooks, este es mi fallo. Primero, todos los cargos contra usted, tanto los originales de obstrucción del tráfico como los nuevos de remoción del dispositivo de monitoreo, quedan completamente desestimados. Completamente. No hay multa, no hay registro criminal, nada. Aliyah se cubrió la boca con la mano, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Segundo, el requisito de supervisión electrónica queda cancelado inmediatamente y permanentemente. Usted es libre de esa restricción. Tercero, estoy ordenando una investigación formal del oficial que la arrestó originalmente y del personal de supervisión que la ignoró ayer. Sus acciones fueron no solo inapropiadas, sino potencialmente criminales. Cuarto, la ciudad le proporcionará un examen médico completo, sin costo para usted, para asegurar que ni usted ni su bebé sufrieron daño de los choques eléctricos del dispositivo defectuoso. El juez hizo una pausa. Su voz se suavizó. Y quinto, personalmente le deseo un embarazo seguro y saludable en las próximas 4 semanas. Que su bebé llegue al mundo rodeado de amor, no de la crueldad que usted ha experimentado en este sistema que falló tan completamente en protegerla. La sala estalló en aplausos. Varias personas se pusieron de pie. Aliyah se dobló hacia adelante, sollozando, sus manos cubriendo su rostro. Su abogada Jennifer la abrazó, también llorando. El juez golpeó su mazo suavemente. Hay una cosa más, señora Brooks. Aliyah levantó la vista, limpiándose las lágrimas. Quiero que sepa que lo que hizo, proteger a su hijo a cualquier costo, no fue crimen. Fue instinto maternal en su forma más pura. Fue valentía. Y cualquier sociedad que castigue a una madre por proteger a su hijo no es una sociedad justa. Usted me enseñó algo importante hoy sobre dónde nuestro sistema está fallando. Y voy a usar esta lección para hacer cambios. Aliyah apenas podía hablar entre sollozos. Gracias, su señoría. Gracias. No sabe lo que esto significa. Lo sé, respondió el juez suavemente. Ahora vaya a casa. Descanse. Cuide de ese bebé. Y cuando nazca, si quiere, me encantaría saber que llegó sano y salvo. Aliyah asintió fervientemente, incapaz de formar más palabras. Mientras salía de la sala, apoyándose en su abogada, varios espectadores se acercaron para ofrecerle palabras de apoyo. Una mujer mayor le dio su tarjeta, ofreciendo ayuda con preparaciones para el bebé. Un hombre joven que trabajaba para una organización de ayuda legal le ofreció asistencia si necesitaba recuperar su auto del depósito. Afuera del tribunal, Aliyah se detuvo en los escalones.
respirando el aire fresco, sintiendo por primera vez en semanas que podía respirar completamente. Jennifer la abrazó nuevamente. «Lo hiciste increíblemente bien ahí dentro», le dijo la abogada. «Tu valentía cambió todo». «No me sentí valiente», admitió Aaliyah. «Me sentí aterrorizada. Pero pensé en mi bebé y supe que tenía que luchar». Los siguientes días trajeron cambios rápidos. La investigación ordenada por el juez Caprio descubrió un patrón perturbador. El oficial que había arrestado a Aaliyah, un hombre de 35 años llamado Derek Morrison, tenía múltiples quejas previas por uso excesivo de autoridad, todas archivadas sin acción. La noche que arrestó a Aaliyah, sus notas mostraban prejuicio claro. Había escrito que ella era combativa y poco cooperativa, cuando los registros de la grúa mostraban que había estado esperando pacientemente y que la grúa llegó solo 5 minutos después de que él la arrestó. El oficial fue suspendido pendiente de revisión disciplinaria completa. El personal de supervisión que ignoró las quejas de Aaliyah sobre el brazalete defectuoso también enfrentó consecuencias. Resultó que 3 personas diferentes habían reportado problemas similares con esos dispositivos en las semanas previas. Todas las quejas fueron ignoradas. El guardia que le dijo a Aaliyah que no tenía prioridad fue despedido. El supervisor que aprobó dejarla esperar bajo la lluvia enfrentó suspensión sin pago. Pero más importante que las consecuencias individuales fueron los cambios sistemáticos. El juez Caprio, usando el caso de Aaliyah como catalizador, trabajó con otros jueces y funcionarios de la ciudad para implementar nuevas políticas. Se estableció que mujeres embarazadas en el tercer trimestre no podían ser puestas bajo supervisión electrónica excepto en casos de crímenes violentos o riesgo de fuga documentado. Se implementaron revisiones obligatorias de todos los dispositivos de monitoreo cada semana. Se creó una línea directa de emergencia para que personas bajo supervisión pudieran reportar problemas con sus dispositivos inmediatamente, sin tener que esperar citas programadas. El caso también llevó a revisar cómo se manejaban las averías de vehículos. Se estableció un protocolo claro. Si un vehículo se avería involuntariamente y el conductor está cooperando y esperando asistencia, no puede ser arrestado por obstrucción del tráfico, especialmente si hay circunstancias atenuantes como embarazo, discapacidad o estar en área peligrosa de noche. 4 semanas después del día en el tribunal, Aaliyah dio a luz a un niño saludable de 3,5 kilos. Lo nombró Christopher, un nombre que significa portador de Cristo, porque según ella le dijo a una reportera que cubrió su historia, él me dio la fuerza para luchar cuando pensé que no podía más. El juez Caprio, fiel a su palabra, visitó el hospital cuando se enteró del nacimiento. Trajo un regalo simple, un libro de cuentos para bebés y una tarjeta que decía, para Christopher, que llegó al mundo con una madre valiente que le enseñó a un viejo juez sobre verdadero coraje. Bienvenido. Aaliyah, sosteniendo a su bebé, lloró al ver al juez. Usted salvó nuestras vidas, le dijo. Si hubiera ido a la cárcel, si hubiera tenido a mi bebé en prisión, usted salvó sus propias vidas, la interrumpió el juez suavemente. Yo solo me aseguré de que el sistema hiciera lo correcto. Usted es quien luchó. Usted es quien tuvo el coraje de decir la verdad, incluso cuando significaba arriesgarse a más castigo. 6 meses después, Aaliyah había regresado al trabajo como enfermera. Christopher era un bebé saludable y feliz. Ella había recuperado su auto del depósito gracias a la ayuda de la organización legal que la contactó después del juicio, y había comenzado a hablar en eventos comunitarios sobre reforma del sistema de justicia, particularmente sobre cómo el sistema trata a mujeres embarazadas y madres. En una de estas charlas, dijo algo que resonó profundamente con la audiencia. Ese día en el tribunal, estaba aterrorizada. Pensé que iba a perder todo. Pensé que mi bebé iba a nacer con su madre en prisión, pero había llegado a un punto donde el miedo a lo que podría pasar era menor que mi determinación de proteger a mi hijo. Y aprendí algo importante. Aprendí que a veces el sistema es injusto. A veces las personas en poder abusan de ese poder. Pero también aprendí que hay personas como el juez Caprio que todavía creen que la justicia debe servir a la humanidad, no a la burocracia. No todas tenemos la suerte de encontrar a alguien así. Por eso es tan importante que luchemos por cambios sistemáticos, para que otras mujeres, otras madres,
no tengan que depender de la suerte de encontrar un juez compasivo, para que el sistema mismo sea justo. El juez Caprio, en entrevistas posteriores sobre el caso, reflexionó sobre lo que aprendió. El caso de Aaliyah Brooks me recordó algo fundamental que a veces olvidamos en el sistema legal. Olvidamos que las leyes existen para servir a las personas, no al revés. Olvidamos que detrás de cada caso hay un ser humano con circunstancias únicas, desafíos únicos. Aaliyah fue castigada por tener un auto que se averió. Luego fue castigada por proteger a su bebé de un dispositivo defectuoso. Cada paso del camino, el sistema la falló, y habría continuado fallándola si ella no hubiera tenido el coraje de contar su historia. No debería requerir coraje enfrentar la justicia cuando eres inocente. El hecho de que lo requiera nos dice que nuestro sistema necesita reforma seria. 2 años después del incidente, nuevas políticas estaban en vigor en toda Rhode Island. El caso de Aaliyah Brooks se había convertido en conocido simplemente como Brooks, citado en múltiples casos posteriores que involucraban tratamiento de mujeres embarazadas en el sistema de justicia. El oficial Derek Morrison fue despedido después de que la investigación descubriera no solo el caso de Aaliyah, sino un patrón de arrestos cuestionables, particularmente de mujeres y personas de color. Enfrentó demandas civiles de varias personas que había arrestado injustamente. Los dispositivos de monitoreo electrónico fueron completamente revisados. Nuevos dispositivos con mejor tecnología y protecciones de seguridad reemplazaron a los viejos. Se implementó un sistema de revisión obligatoria donde cualquier queja sobre mal funcionamiento resultaba en remoción inmediata del dispositivo hasta que pudiera ser inspeccionado. Y lo más significativo, se estableció un panel de revisión compuesto por jueces, trabajadores sociales y defensores comunitarios que revisaba todos los casos donde mujeres embarazadas eran arrestadas o puestas bajo supervisión. El panel tenía autoridad para anular decisiones que parecían desproporcionadas o inapropiadas dadas las circunstancias. Aaliyah, ahora de 28 años, terminó su licenciatura en enfermería mientras criaba a Christopher. En entrevistas, siempre insiste en que no es heroína, que simplemente hizo lo que cualquier madre haría. Pero aquellos que estuvieron en esa sala el día que entró con ese brazalete arrancado en la mano, que escucharon su voz temblar pero fortalecerse mientras contaba su historia, que la vieron declarar que si proteger a su hijo era crimen entonces, que la juzgaran por eso, esas personas saben diferente. Saben que presenciaron un acto de coraje puro, el coraje de una madre protegiendo a su hijo, el coraje de una mujer diciendo la verdad al poder, el coraje de alguien que se negó a ser victimizada silenciosamente. Y presenciaron algo más. Presenciaron un sistema de justicia que, por una vez, escuchó, que vio la humanidad en lugar de solo ver el procedimiento, que eligió compasión sobre conveniencia. El juez Caprio, ahora de 82 años, y considerando el retiro, dice que el caso de Aaliyah Brooks es uno de los que siempre recordará. Me enseñó que a veces nuestro trabajo como jueces no es simplemente aplicar la ley como está escrita. Es reconocer cuando la ley está siendo aplicada injustamente. Es tener el coraje de decir, esto está mal, y voy a arreglarlo. Aaliyah no necesitaba mi misericordia ese día, necesitaba justicia, y me alegro de haber podido dársela. Pero la verdadera lección es que no debería haber requerido un juez compasivo. El sistema mismo debería haber protegido a una mujer embarazada, no castigarla. Comparte esta historia si crees que las madres que protegen a sus hijos nunca deberían ser criminalizadas. Dinos en los comentarios qué piensas sobre cómo el sistema trata a las mujeres embarazadas. Porque historias como esta nos recuerdan que la justicia verdadera ve a las personas, no solo a los procedimientos, y que a veces el mayor acto de valentía es simplemente decir la verdad y confiar en que alguien escuchará. Esta es la historia de cómo una madre de 26 años enfrentó un sistema que la había fallado en cada paso, de cómo un brazalete arrancado se convirtió en símbolo de protección maternal en lugar de crimen, y de cómo un juez de 80 años recordó que la ley debe servir a la justicia, y la justicia debe servir a la humanidad, especialmente a las madres embarazadas que solo intentan proteger a sus bebés de un mundo que a veces es inexplicablemente cruel.